el objetivo de ofrecer una programación más cercana y de interés a los televidentes, el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, Capital 21, estuvo presente con su equipo técnico y humano en el primer encuentro por la transparencia y protección de datos personales organizado por el Info Ciudad de México en la explanada del Zócalo. Conductores, personal de producción y administración conocieron de primera mano las propuestas del auditorio para fortalecer el canal de televisión pública de la capital del país. Realmente culturales, que sobre todo que involucraron más a los televidentes, a la sociedad, para hacerlos más conscientes de que con la cultura pues seríamos mejor ciudadanos, ¿no? Programas culturales e infantiles que revivan la esencia de los valores es lo que más desea tener la audiencia en televisión. Y mientras la producción preparó todo para la transmisión del programa Agenda y Contexto, con la conducción de Mariana Escobedo, desde el corazón de la capital mexicana, los visitantes del stand de Capital 21 aprovecharon para tomarse fotos con los conductores de 21 Noticias. Otras opciones que más desean ver en pantalla es mayor difusión para los eventos culturales, recreativos y de entretenimiento que se realizan en las plazas públicas de la ciudad o de su alcaldía. Difusión sobre todos estos, ¿cómo le llaman? Ferias o eventos, porque sí, le estaba yo comentando a mi esposa que yo no me enteré de esto. El Capital 21 se enfoca en cuanto a que como cultural, musical, todo eso nos ayuda bastante. Bueno, en mi caso que yo me dedico a la música, pues sí, realmente sí, me ayuda mucho. Por eso es que pues, lo sigo, ¿no? A diario, casi todos los días. En la cámara Manuel Hernández, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.